Hola, espero que estén todos muy bien. Esto es Recorriendo Documentos. Y mi nombre es Carlos Peña, por si se me olvida. Le pido que me deje su like y si no le gusta el video después lo saca, pero desde ya le pido que me lo deje. Ya, en este video nos vamos a dedicar a recorrer un documento bastante particular, que quizás no es muy conocido, pero es tremendamente útil. Se trata de la guía 29 de la ISC, que tiene que ver con diseño de uniones en Marcos Arriostrado. Vamos a partir inmediatamente con eso, ¿cierto? Vamos a mostrarla porque es un documento tremendamente útil. Este es el documento que les estoy compartiendo aquí en la pantalla. Guía 29, Vertical Racing Connections. Hay un montón de contenido en esta guía y vamos a pasar por encima de él para mostrarles qué hay. No es una guía de conexiones en general, es una guía de conexiones de marcos arrastrados, pero la verdad es que el marco arrastrado es una estructuración muy ampliamente usada en la práctica, por lo tanto esto es tremendamente útil. Aquí se resuelven problemas que son bastante típicos y que muchas veces no sabemos cómo abordarlos, ¿ya? Recuerden que cuando vimos el ISC 360, vimos que existía un libro de ejemplos y que también tenía conexiones. Pues bien, aquí hay un capítulo de conexiones como ejemplo, que es tremendamente largo, también cubre un montón de cosas, pero orientado específicamente a las conexiones de marco arrastrado. Desde ya, conexión de marco arrastrado no es sinónimo de conexión sísmica, pero esta guía trae también uno de los capítulos enfocado específicamente en el diseño de conexiones de marco arrastrado, pero sísmicas, ¿ya? Por capacidad. Eso es la idea. Entonces, recorrámoslo un poquito. Desde ya lo vamos a recorrer un poco saltadito porque es un documento que tiene 400 páginas. Como guía, la verdad es que es un poco voluminoso, un poco grande, pero creo que es de las guías que tiene un mayor valor técnico y útil entre todas las que existen, ya que son 30 y tantas ya. Es una de las más relevantes, así que ojo. Vamos viendo. El capítulo 1 me lo salto directamente. Capítulo 2 dice, sistemas comunes arrastrados. Ojo que en principio alguien podría decir aquí, este monito que estoy poniendo yo, que estoy mostrando, podría decir, oye, pero es que esta es una estructuración que nos sirve sísmicamente. No, probablemente no es buena sísmicamente. Pero ojo, primero se tratan temas generales que no son sísmicos. Se tratan temas como qué es un marco arrastrado. Un marco arrastrado desde ya, y vamos a pensar en el concéntrico, porque el marco arrastrado excéntrico también existe, también se menciona por ahí, pero seamos prácticos, el marco rostrado excéntrico no es una estructuración muy usada, por lo menos no en Chile y en Latinoamérica en general, no creo que sea muy usado, por el tema del fusible, la ubicación del fusible y la posibilidad de cambiarlo. Pero bueno, cuando hablamos de marcos arrostrados concéntricos, vamos a tener estructuras donde la falla, en general, debería estar asociada a las diagonales y no necesariamente a vigas y columnas, desde un punto de vista sísmico. Ahora, la característica más importante de un marco rostrado concéntrico es que los elementos trabajan de manera esencialmente axial, tanto a diagonales como columnas como vigas. Alguien dirá, bueno, pero la viga tiene carga transversal. Sí, también le toca momento, pero funciona como puntal. ¿Ya? Bien, vamos avanzando. Aquí tenemos un montón de dibujitos, esquemas de cómo funciona esto, cómo podemos hacer o no hacer las soluciones de estas uniones arrastradas. Por ejemplo, aquí ya estamos viendo que tenemos un centro donde llegan todos los central line de los elementos, que podría ser ahí el punto de trabajo, pero también está la posibilidad de que el punto de trabajo del arrastramiento esté en el tope de acero superior o inferior de la viga. No nos vamos a hacer cargo en este video de qué es mejor o no. Simplemente sepamos que tenemos que resolver de la manera en que el diseño ha planteado esa solución. ¿Ya? Bien, sigamos avanzando. Vamos al capítulo 3 directamente. ¿Qué hace el capítulo 3? Dice arrastramientos y gusset. ¿Cómo son los arreglos? ¿Cierto? Hay bastantes formas de resolver esto. Aquí empiezan a ver algunos esquemas. Por ejemplo, este, ¿cierto? Aquí viene un perfil doble T que llega a un gusset
y está tomado por el alma. Alguien dirá, no, pero es que el alma es un elemento que resiste tan poco. Bueno, depende. Si usted se fija, aquí es una pieza que entra mucho en el alma. Y eso significa que el bloque de arrancamiento tiene un área bastante importante, bastante grande. Si ese bloque de arrancamiento tiene una resistencia suficientemente grande, bueno, probablemente puede pasar la carga axial sin necesidad de que se tomen las alas, ¿ya? Ojo, no estoy diciendo que esta sea la mejor solución, ¿ya? Para nada. Lo que estoy diciendo es que sí se puede, dependiendo de las cargas que vayan por la diagonal, ¿ya? Bueno, hay varios otros arreglos de cómo se pueden resolver estas cosas. La forma de la unión normalmente tiene mucho que ver con el nivel de cargas que se traspasan. A veces usted puede tomar el alma con dos pernos y se acabó el problema, ¿ya? Pero en una conexión sísmica, donde usted tiene que pasar por las conexiones la capacidad esperada de los elementos, ¿cierto? Tanto en tracción como en compresión, siempre la de compresión es más pequeña porque el elemento pandea, ¿cierto? Pero cuando tiene que hacer eso, probablemente las conexiones son de una forma mucho más robusta, ¿ya? Cuando la carga que pasa es poquita, serán unas conexiones muy simples y hay montones de posibilidades de resolución de ese tipo de conexión, ¿ya? Sigamos avanzando para que vamos viendo qué tiene esto. Cuando nos vamos al capítulo 4 aparece un problema importante, un problema que siempre nos molesta un montón en el diseño, que es la distribución de fuerzas. Y es decir, usted viene con un elemento diagonal y usted sabe la carga que trae la diagonal. Bueno, si no es sísmica, la sacará del análisis estructural. Si es sísmica, verá cuáles son las condiciones de ductilidad, pero usted siempre conoce la carga en la diagonal que tiene que tomar su conexión. Bueno, aquí nos empezamos a hacer cargo un poquito más de que la carga la recibe el guset, pero el guset tiene que finalmente pasar esta carga a la columna. Y el recorrido a veces no es tan claro. A veces tenemos este guset conectado a la columna, a la viga, como está acá, y también tenemos una conexión de la viga con la columna. Al final, todas las cargas tienen que pasar por las líneas de unión que correspondan. Por ejemplo, acá abajo, acá al lado, tiene el diagrama de cuerpo libre del buset, donde nos damos cuenta que tienen que haber traspaso de carga por la unión soldada y traspaso de carga por la unión con perno. ¿Se fija? Este capítulo se empieza a hacer cargo de esto, de qué reglas debo usar yo para poder traspasar esas cargas desde el gusset a los otros elementos que conforman este nudo, ¿ya? Que no son solamente las planchitas de conexión, sino también son la viga y la columna. ¿Ya? Entonces, es bastante interesante cómo resuelve esto. Aquí esto le da recetas que son buenas o que son suficientes. No necesitan ser exactas, pero son suficientes. ¿Ya? Entonces, este capítulo se centra mucho en este asunto, cómo pasar las cargas de la diagonal al buceo. Aquí destaqué unos monitos especialmente importantes a mi juicio, que son un poco más complejos y que no siempre ocupamos, por lo menos en Latinoamérica no lo ocupamos mucho. Por ejemplo, está esta columna, esta viga y esta diagonal. Alguien dirá, ah, claro, una diagonal concéntrica porque aquí está el center line de todos los elementos concurrentes. Exacto, exacto, así es. Bueno, y entonces, ¿qué aparece acá? Aquí hay una unión que está un poquito más afuera. Se fijan que la viga aquí trae una rama de la viga, ¿cierto? Perdón, la columna trae una rama de la viga, ¿cierto? Todo este nudo probablemente viene de taller, y se hace la unión contra la viga más afuera. Y esta unión, en este caso, es una unión que no traspasa mucho momento, bueno, traspasa por excentricidad nomás. Pero la idea es no traspasar momento, pero traspasar corte. Por ejemplo, tiene un pin. Claro, esto lo que busca es que en realidad la viga no trabaje de una manera flexural importante en su llegada a la columna. Esto es relativamente discutible. A lo mejor cuando yo quiero que los diagonales se deformen demasiado, claro, esta viga tomará mucha flexión y entonces a lo mejor podría ser buena idea cortarla. La gran mayoría de las veces lo que conviene, y esta es una opinión, por lo tanto tienen que tomarla con esa altura de mira, es que en realidad la viga llegue directamente con unión de momento a la columna en la práctica y que yo me haga cargo de los momentos que puedan salir acá, que de todas maneras deberían ser relativamente pequeños porque el sistema sismo resistente van a ser las diagonales. Entonces ahí hay que buscar más o menos qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene desde el punto de vista constructivo y no solo del análisis. Al lado, ¿cierto? Se ve otro detalle muy parecido porque lo que busca es tres cuartos de lo mismo. ¿Se fijan? Es una conexión tipo end plate, plancha de cabeza,
tanto por el lado de la rama que viene en la columna, como la viga que viene por el lado derecho, ¿cierto? Aquí se busca traspasar corte y alguien dirá, bueno, pero es que esta plancha de cabeza también traspasa momento. Sí, tiene capacidad y tiene resistencia para traspasar momento, pero tiene poca rigidez. ¿Qué significa eso? Que para traspasar un momento importante probablemente voy a tener un giro importante. Y como los giros no van a ser grandes, esta unión va a traspasar esencialmente corte y no momento. Se fijan, hay que tener cuidado con esas cosas. Para traspasar momento no solo tengo que tener resistencia al momento, tengo que tener rigidez al giro. Si no tengo rigidez al giro, entonces no voy a pasar momento. ¿Ya? Bien, sigamos avanzando un poquito en esta guía, ¿cierto? Que es tan completa y tan buena. Otro monito que quise destacar, ¿cierto? Si se fijan aquí, está llegando lo mismo, una viga que está relativamente, vamos a decir relativamente de momento contra la columna, aunque aquí faltan algunas uniones. Pero supongamos que esto puede traspasar un cierto momento en la columna. Normalmente no va a ser nada que ver con un marco de momento, ¿ya? Bien, aquí también se propone que a lo mejor se podría usar el detalle del RBS para tener un control del máximo momento que puede traspasar la viga. La verdad es que estas soluciones, si bien son posibles, en la gran mayoría de los casos no son necesarias. Entonces hay que tener cuidado con eso. Las guías a veces y las bibliografías nos van a dar un montón de soluciones para problemas eh, que a lo mejor nosotros no tenemos. ¿Ya? Y hay que decirlo así, ojalá que nadie se me ofenda. Muchas veces vamos a encontrar investigaciones, documentación que respaldan de una manera científica muy acabada cómo se puede resolver un problema. ¿Cuál es el asunto? Que es un problema que típicamente no tenemos. ¿Ya? Entonces, lo que yo trato de hacer cuando hago diseño es no tener el problema. Si no tengo el problema, no tengo que buscar soluciones, ¿ya? Entonces, a través de una estructuración sana, a través de una consideración de uniones suficientemente robusta, probablemente vamos a evitar un montón de problemas y entonces no vamos a tener que responder después por ellos. Por ejemplo, una de las cosas más importantes cuando uno habla de conexiones es que tiene que elegir elementos que sean razonablemente fácil de conectar. Tanto es así que muchas veces, personalmente lo hago, sale mucho más a cuenta cambiar el elemento para privilegiar la conexión en el nudo, para facilitar la unión en el nudo, ¿ya? Por ejemplo, sin ir más lejos, si usted quiere hacer marcos de momento y se le ocurre hacerlo con tubos, en un software computacional va a funcionar perfecto. Lo invito a hacer una conexión de momento entre dos tubos. Y más aún, trate de hacerla cuando no es una unión centrada y además con uno de los tubos de distinto diámetro. Le deseo suerte. Me cuenta si puede. Sigamos avanzando. Esta guía también se mete en cosas, por ejemplo, las bases de columna. Recuerden que para los norteamericanos y el resto del mundo, ¿cierto? La silla chilena no es algo que se use demasiado. Por eso lo que encontramos normalmente son placas bases de espesores importantes que a través de sus pernos de anclaje se vinculan a la fundación, pero no existe silla, ¿ya? Fuera de Chile se ocupa poco la silla como un elemento de disipación de energía. Por lo tanto, en esta guía no existe la silla, ¿ya? Bueno, aquí se presentan anclajes, ¿cierto? Para estructuraciones de marco barrioestrado, ¿cierto? Que es lo que estamos mirando. Y aquí hay un montón de formas de resolver. Por ejemplo, aquí aparece un atiesador propuesto para traspasar las cargas que pudieran salir de este buset a ese atizador y llevarlas a las alas. Claro, porque va a tirar hacia allá, de izquierda a derecha. Si no se tiene ese atizador, el problema se resuelve mediante líneas de fluencia. Y aquí está, ¿cierto? Yo le he hablado muchas veces en los cursos de las líneas de fluencia porque son una metodología muy, muy importante, sobre todo en conexiones. Ahí es donde las líneas de fluencia se usan y sobre todo en conexiones de capacidad. Ahí es donde más se usa la metodología de líneas de fluencia. Bueno, esa es la forma en que esta guía propone resolver este tipo de problemas también, que es la forma más eficiente. ¿Ya? Sigamos avanzando. Capítulo 5. El capítulo 5 es el más largo, sin duda, de esta cosa, y se refiere a los ejemplos de diseño. Aquí yo no voy a pasar por todos los ejemplos de diseño porque son como 200 páginas de ejemplos de diseño o más, ¿ya?
Lo que sí le voy a decir es que estos ejemplos son buenos, son de primera calidad y están resueltos con lujo de detalle, como siempre hace la ISC cuando entrega esto. Entonces aquí usted va a ver el detalle que se va a resolver y aquí empieza la resolución, como ya es costumbre, por el método del RFD y por el método ASD. Y aparece el diseño de todas las cosas con lujo de detalle. Miremos aquí, ¿qué hay acá? Bueno, hay un L para allá. Claro, aquí va a haber una falla en bloque en L, va a haber una falla en bloque en el guset, va a haber un traspaso de cargas del guset a estas líneas de unión. Hay que revisar secciones de Whitmore. Seguro que hay que revisar la sección bruta en tracción y la sección neta en tracción pura. Hay que revisar el pandeo en compresión del guset. Bueno, todas esas cosas aparecen acá en cómo se resuelve todo eso y van pasito a pasito. Evidentemente, un ejemplo dura un montón de páginas el resolverlo completo, pero también esa es la forma en que resolvemos en la vida real o en la que tenemos que resolver en la vida real. Aquí, ¿cierto? Hice hincapié en este monito en particular. ¿Cierto? Porque se ve un poquito complejo, quizás. Viene una viga, llega de esa manera al alma de la columna. Aquí viene una diagonal que está tomada con una T, ¿cierto? Que penetra mucho en el alma para poder alcanzar un bloque de desgarramiento suficientemente grande y tomar la carga, ¿cierto? Y llega por el eje débil. Claro, la llegada por el eje débil a lo mejor es un poquito más compleja y más molesta que la llegada por el eje fuerte. Aquí también nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, cuáles son las cargas que llegan realmente acá, porque hay varias cargas que vienen por la diagonal y que vienen por la viga que se mueren aquí adentro. Se mueren en el traspaso desde esta unión hasta el guset, del guset a la viga, ¿cierto? Y finalmente las que llegan a la columna no necesariamente son las mismas que aparecen acá y acá. ¿Cierto? Hay que hacer el diagrama de cuerpo libre y ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son las que están llegando directamente esta línea de unión con el alma, que a veces no son tan grandes como las que podríamos pensar, ¿ya? Sigamos avanzando en esta cosa, ¿cierto? No quiero que se me alargue demasiado el video, pero el contenido es muy grande. Hay otros ejemplos también aquí, solamente les voy a mostrar que existe la unión tipo Chevron y aquí también se resuelve para distintas condiciones y magnitudes de las cargas. ¿Ya? No voy a ir más al detalle de esto. Aquí hay una unión, por ejemplo, que es un poco extraña. Es la unión de un último piso de una estructura que tiene un ariostramiento tipo doble T. Se fijan, aquí hay una viga alta que llega a una columna que está recibiendo otra viga alta, ¿cierto? Aquí hay una plancha de cabeza con pernos, ¿cierto? Que toman el ala de la viga superior y la viga se asienta sobre esa plancha. Se fijan que es una conexión bastante eh, no sé si extraña, pero media compleja, ¿ya? Y aquí se produce toda la resolución en este texto de esto. Incluso tienen esta conexión de corte que es bastante buena para montaje, ¿cierto? Porque la plancha, si se fijan, el atizador que está en la viga, se mete en la viga que uno va a recibir, por lo tanto, esto desde el punto de vista de montaje es muy conveniente. Ahora, desde el punto de vista de excentricidad, no, porque el traspaso de corte se produce lejos del eje de la viga y por lo tanto genera una excentricidad de la cual me tengo que hacer cargo. Y tengo que ver, ¿me conviene que tenga menos excentricidad o me conviene que sea más fácil de montar? Bueno, depende. Habrá casos en que me convenga una cosa y casos en que me convenga la otra. ¿Ya? Capítulo 6. Y aquí ya vamos en la página como 300. A ver, sí, como en la página 300. Entonces, se fijan, un montón de ejemplos había. Aquí nos vamos por el lado sísmico. ¿Qué es lo que yo cambio cuando me meto en cosas sísmicas? Necesariamente cambio cargas. Normalmente los marcos arrastrados, ¿cierto? Sísmicos van a ser de moderada ductilidad o de alta ductilidad. ¿Ya? Podrían ser ordinarios también y tienen un tratamiento un poco más generalista, sin uniones de capacidad, y el resto de la guía me sirve. Pero pensemos en marcos de ductilidad alta o ductilidad intermedia, que en realidad son reparativos. Entonces, ¿qué me va a pasar ahí? Que voy a tener que conectar ya no para la carga reducida con la que revisé la diagonal, sino que voy a tener que conectar para que esa diagonal pueda fluir en tracción. Eso significa que pueda alcanzar su fluencia esperada. Y en compresión tendrá que alcanzar su carga de pandeo en compresión esperada, que es mucho menor en general que la de tracción, ¿cierto? Porque al comprimirse se pandea y al traccionar se fluye, ¿ya? Entonces la carga de tracción es mucho más grande que la de compresión, pero eso no quita que la de compresión tengo que evaluarla.
porque para esa condición el gusset se me puede pandear, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas aparecen acá. Les muestro este monito en particular, porque alguien dirá, no, pero el mismo que viste más arriba. No, no, no es el mismo. Al ser sísmico, hay cambios que son importantes. Sobre todo acá. Ya podemos ver que aquí llega una sección, ¿cierto? Una sección cajón. Y esa sección cajón, para poder resistir en tracción la fluencia esperada en la sección bruta, ¿cierto? Va a necesitar un refuerzo. ¿Por qué dirán algunos? Esto ya no tiene que ver con la guía, sino con diseño sismorresistente. Si yo quiero traspasar la capacidad esperada en tracción, cualquier pérdida de área, perforaciones para pasar perno o este destaje que se le hace a este cajoncito para que entre el bucet, hace que esa pérdida de área, que alguien podrá decir, oye, pero es re pequeña. Sí, digamos que es pequeña. Esa pérdida de área hace que la fuerza que viene por la diagonal, la fuerza de fluencia esperada, no pueda pasar. Y por eso que es necesario, casi siempre, poner refuerzos en esta área. Se fijan que aquí hay unas planchas de refuerzo justo a ambos lados de este punto donde podría generarse esa falla, ¿ya? Y eso es precisamente por la pérdida de sección que genera el destajar el elemento para meter el bucet. Intuitivamente, ¿cierto? Si yo hago perforaciones, el problema es exactamente el mismo porque estoy perdiendo área y esa área voy a tener que recuperarla para poder hacer que esta conexión funcione. Por lo general, cuando uno lo hace a nivel de ecuaciones, el refuerzo que hay que poner, uno dirá, bueno, tiene que ser igual al área que yo quité. Pongo área que es equivalente con el área que yo quité. Si uno la calcula, siempre el área que tiene que poner es mayor, ¿ya? Ahora por ahí alguien dirá, pero eso es irracional. No, no es tan irracional porque tiene que ver con la probabilidad de falla de cada elemento. Ahora por ahí el ISC también permite que usted ponga como mínimo el área que sacó, ¿ya? Por ahí lo dice. Pero si usted lo hace con ecuaciones, generalmente la plancha que tiene que poner como refuerzo va a tener un área mayor que la que usted sacó. No se sorprenda por eso, ¿ya? De hecho, si nosotros miramos esta cosa, la miramos aquí, aquí está la diagonal, ¿cierto? Entonces se destajó, se le hizo ahí un sacadito. Se mete el bucet y claro, en esta sección tengo menos área. Y como tengo menos área, tengo que reforzar. Y por eso aparecen estas planchitas. ¿Se fijan? Ahí están las planchitas para reforzar justo esta área que tiene menos centímetros cuadrados que este sector de acá. ¿Se fijan? Así se pone esto. Bien, no me voy a complicar mucho más con esto, simplemente les digo que aquí se resuelven estos problemas y se resuelven completos, ¿ya? Se resuelven tan en detalle que permiten que uno los estudie, los entienda y después los pueda generalizar en una planilla de Excel o de MATLAB o lo que usted quiera trabajar, ¿ya? Entonces les recomiendo que revise en detalle esta guía porque es tremendamente buena. Y ya finalizando el recorrido, les muestro un par de cositas que aparecen en los anexos que son importantes. Tiene tres anexos, pero yo le voy a comentar solo sobre dos. El primer anexo, ¿cierto? Es la derivación del método de la fuerza uniforme. Y esto es para el traspaso de las cargas del guset que recibe la diagonal a la viga y a la columna. Hay distintas formas, hay distintas reglas para traspasar las cargas del guset a la viga y a la columna. ¿Ya? Unas reglas son simplificadas, yo personalmente uso las más simplificadas de todas, y otras reglas que son un poco más complejas. Este anexo se hace cargo de esos traspasos y le explica a usted cómo puede hacerlo de manera fácil, de manera rigurosa o con algunas simplificaciones también, ¿ya? Entonces aparece aquí en el anexo. Y lo último que les quiero comentar es el anexo C, que se hace cargo del pandeo en compresión de Gusset. Hay un montón de bibliografía histórica que se hace cargo de esto, la investigación de Astanet, por ejemplo, que genera muchas formas de falla del Gusset. Todas las investigaciones han ido en distintas direcciones, se parecen, pero los criterios de aceptación del diseño difieren de una publicación a otra. Aquí ya no necesita buscar otras publicaciones porque este anexo lo resuelve todo. Le dice cuál es el largo que usted tiene que considerar de pandeo y cuál es el K que tiene que considerar para eso. Y aparece acá. Entonces, no me voy a meter en el detalle, ¿cierto? Esto lo vemos en los cursos de conexiones, pero sepa que en este anexo sale perfectamente cómo aprobar un QSET
para pandeo en compresión, bueno, para potencial pandeo en compresión, porque el objetivo final es que no se pandee, ¿cierto? Pero con estas reglas usted lo puede establecer sin ningún problema y además le sumo que es bastante fácil la verificación después de que uno pasa por primera vez por estas ecuaciones. ¿Ya? Bien, no hay mucho más que yo les pueda contar de esta guía desde el punto de vista de lo importante que trae, ¿ya? El documento es bueno, el documento es importante, vale la pena estudiarlo al menos una vez y marcar todas las cosas que a uno le parezcan suficientemente relevantes, ¿ya? Los dejo invitados a que puedan em, estudiar este documento. Bueno, hasta aquí el documento del día de hoy. Así que nos vemos en una próxima edición de Recorriendo Documentos y déjenme su like. Eso. Ya. Chao, chao. Que les vaya muy bien.